Bueno, Anita, repito, buenos días. Y recordándole pues que las clases anteriores están grabadas, esperando también que usted ya la haya revisado y también el aula virtual, ya que ahí le descargué algunas tareas, entonces en las cuales usted tiene que ir respondiendo a la misma. Por lo, por lo siguiente que vamos a seguir, le doy conocimiento que de acuerdo al desarrollo de la unidad del sílabo, para mí sería una de las últimas clases, la de hoy día, sabiendo aún que todavía nos faltan 2 semanas, pero vamos a tener esas 2 semanas para poder delinear un poco o hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto para que usted pueda prepararse de mejor manera y pueda rendir un excelente examen. Le repito, la próxima semana pues le voy a tomar a usted una evaluación virtual en la cual pues tiene que irse preparando. Yo ya le voy a dar más o menos el día de mañana, que tenemos la revisión del caso práctico que yo le envié anoche. A ver si mañana pues le doy las directrices de cómo voy a tomarle la evaluación y que usted se vaya preparando, ¿no? Esa evaluación la voy a estar tomando para el día martes a la misma hora, es decir, a las 10:30, ¿no? Se la dejo colgada y usted ingresa para que pueda desarrollar la misma. Entonces, de acuerdo a cómo vamos siguiendo y a las directrices que yo le voy a dar para la evaluación, si tiene usted alguna duda, pues me puede irla transmitiendo para ayudarle ante la misma. Entonces, vamos a ver hoy día la última clase que se trata de accidentes, que está en la última unidad. Y por ser una clase muy corta, pero nosotros la podemos ir ampliando de acuerdo a las inquietudes que usted tenga, sí podemos ir ampliando la clase y bueno, yo a su debido tiempo también estaré en las mismas condiciones para que usted pueda ir entendiendo un poquito más de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy día de lo que son los accidentes, esos accidentes laborales que se provocan en las actividades que desarrollan los trabajadores, ¿no? Tenemos accidentes de causas directas, accidentes de causas indirectas y accidentes básicos. Podemos decir que los accidentes de causas directas son aquellos que intervienen muchos factores, ¿no? Pueden ser factores externos o factores internos, son los provocados, son los que se producen por medio del trabajador en este caso, ¿no? Los indirectos son aquellos que se producen de manera externa, puede ser en este caso, tratándose de los trabajadores, puede ser por otro trabajador que afecte a un consiguiente trabajador, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ir deduciendo cómo se dan estos accidentes y cuál es la manera en nuestro caso, de evitarlo, ¿no? Porque se trata de hacer un análisis, un estudio exhaustivo de lo que son los accidentes, pero asimismo, como carrera de prevención y seguridad, pues el objetivo es tratar de conocer primero cómo son los accidentes, cuáles son las causas directas, indirectas y básicas, y asimismo tratar de ir aplicando lo que son los procesos o un plan de corrección y mitigación de estas causas que se han presentado y que se van a seguir presentando en muchos de las actividades de los trabajadores. Voy a proyectar en la diapositiva para ir describiendo aún un poco más lo que son las causas de los accidentes, ¿no? Bueno, aquí tenemos las causas más frecuentes de accidentes en el trabajo. Observemos normalmente, bueno, ¿qué podemos decir que son los accidentes? A ver, Anita, ¿qué entiende usted por accidente? Que pues es algo que pasa pues inesperadamente y ocurren pues cuando uno está haciendo una labor
ya sea en la empresa o hasta en la misma casa. Ya, correcto. Observamos aquí en el gráfico, sí, vemos en el gráfico, bueno, siempre les he tratado de, de proyectar gráficos que vayan en relación a la temática. Aquí tenemos un gráfico que nos puede describir sí, los tipos de accidentes, cómo se dan. Bueno, hay múltiples tipos de accidentes, ¿no? Entre los más frecuentes podemos citar esto. Vemos en el primer gráfico que aquí el operador, ¿no? El operador de esta máquina está prácticamente descuidado, mirando para un lado. Este otro técnico está con el monitor aquí tratando de, perdón, con este teléfono tratando de hablar o habla con alguien, pero también está distraído, ¿no? A la vuelta de la esquina, pues esto se puede volver un accidente, porque él puede estar desplazándose hacia este lado, justo donde va en dirección a este montacarga, ¿no? Muy peligrosos, son accidentes, puede ocurrir un accidente muy grave, y el cual, pues, si ellos tienen una debida atención, pues, una precaución en este caso, y no distraerse, pues, bueno, se puede prevenir este accidente, ¿no es cierto? Esto se ha visto en en algunas instituciones o empresas donde se elaboran con estos montacargas. Aquí tenemos otro trabajador, pues un carpintero o una persona empírica puede ser también que está haciendo uso del martillo, clavando alguna tabla, algún recipiente que está tratando de elaborar, pero esto se llama un exceso de confianza, ¿no? Ese exceso de confianza que a veces no nos permite a nosotros desarrollarnos de manera lúcida, ¿no? Confiamos de que por la experiencia de pronto que tengamos en dicho trabajo podemos hacer la actividad sin ningún inconveniente, pero bueno, fortuitamente nos puede pasar a cualquiera, incluso hasta el más experimentado le puede pasar esto. Ahora, vamos a deducir ciertos factores que pueden estar incidiendo en estos casos, como por ejemplo, ¿qué factor puede estar incidiendo? Un factor externo, Anita. ¿Algún factor externo que pueda incidir en que pueda suceder este tipo de accidentes? Un factor externo. ¿Qué cree usted que puede estar ocurriendo con, por ejemplo, en esta distracción de esta persona? Eh, Creo que va con un teléfono, Sí, va con un entonces va teléfono y el distraído. montacarga va Está distraído. hablando, está comiendo, ¿qué? Sí, bueno, puede que esté comiendo, sí, pero son factores externos. ¿Cuál es el factor externo? El factor externo, por ejemplo, La distracción. aquí sí, hay una distracción de parte de este técnico en el cual pues está hablando con otra persona sin percatarse de que va a cruzar una cuadra donde no es visible para él. Pero en cambio Claro. para el montacarguista es visible también, pero también va distraído. Entonces son factores externos que se pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la corrección? De que él esté atento, si va a hablar por este teléfono, trate de tener mucho cuidado en el momento que va a cruzar la esquina. El montacarguista, pues, habrá su tiempo especial como para poderse alimentar. La persona que está aquí con exceso de confianza pueda que tenga factores externos como problemas familiares, problemas personales que le provoquen una desconcentración. Esa desconcentración puede hacer que se dé este golpe como estaba reflejado dentro de la imagen, ¿no? Aquí otra persona, pues, donde un trabajador va pasando por un lugar donde no hay un aseo, una asepsia, puede haber líquido caído en el piso, algún obstáculo. Entonces son personas que también, este tipo de accidentes se lo ve comúnmente en la mayoría de las áreas, ¿no? Bueno, habrán áreas de pronto que el servicio de limpieza
esté atento a todos los movimientos que se dan en dicha área, porque de pronto están solamente destinados a realizar la limpieza en esa área, ¿no? Es un poco diferente. Pero bueno, a pesar de eso, pues, bueno, ponemos como ejemplo solamente esto, ¿no? Habrán otro tipo de obstáculos, por decirle, aquellas empresas donde existen diferentes tipos de conexiones, que puede estar un cable conectado por un lado, por otro lado, donde esté provocando una dificultad también en esas personas, provocando un accidente. Aquí vemos otra persona pues que prácticamente no tiene una buena capacitación en cuanto a cómo trasladar un objeto de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí hay un desequilibrio de carga. La persona que no utiliza el equipo de protección personal, ese tipo de personas también son mayormente propensas a que les ocurra un accidente de trabajo, ¿no? Entonces son situaciones que se dan. Aquí tenemos otra persona que por cansancio se queda dormido en el trabajo. Hay actividades que se desarrollan y que son de mucho riesgo. Por ejemplo, aquí estamos observando que hay una persona que por cansancio se quedó dormido y miren, está prácticamente en una área donde se trabaja con máquinas cortantes que puede provocar pues un daño incluso irreversible, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que se dan, accidentes, sí, estamos solamente observando como lo más frecuente, ¿no? Pero si nos ponemos a describir la mayoría de los accidentes, no vamos a terminar, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de accidentes que se están presentando y que están ocurriendo dentro de la parte laboral. Vamos a leer la parte textual que nos dice: los accidentes que ocurren durante la jornada laboral interfieren en la gestión de la producción empresarial. Son complicados y costosos. Se generan por múltiples causas, pero muchas se pueden evitar. Correcto, sí. Si nosotros observamos nomás en este gráfico, muchas de ellas se pueden evitar. Por ejemplo, aquí debe haber una concentración de este par de trabajadores para evitar este accidente que se puede estar dando, ¿no? La concentración también que debe tener este trabajador para evitar que se golpee la mano o otro tipo de afectación que pueda tener. Si existiera una limpieza dentro del área, pues seguramente nosotros nos vamos a encontrar de que este tipo de accidentes no va a ocurrir. Si aquí esta persona que está desplazando un objeto, si tuviera la misma altura, y tuviera prácticamente llegar a un acuerdo de que dos personas a la misma altura pueden desplazar un objeto, ahí sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Si esta persona o los trabajadores destinaran su pensamiento y dijeran, bueno, sí, yo sé las consecuencias que me puede ocurrir si no utilizo el EPP adecuado. Entonces, si ellos hacen conciencia de eso y lo utilizan, seguramente vamos a disminuir un poco aquellos riesgos laborales que se pueden dar. Tenemos muchos de los riesgos que se pueden prevenir si se utiliza el EPP adecuado, ¿no? Si vamos a citar a cada uno de ellos, pues bueno, también nos demoraríamos un poco, pero en todo caso podemos poner como ejemplo la parte de la agricultura, donde se trabaja con muchos químicos y hay personas que lamentablemente los agricultores observamos en los campos o en las empresas agricultoras que no utilizan el EPP adecuado. Otros sí lo utilizan, ¿no? Pero bueno, hay personas que también lo utilizan, pero no lo utilizan de manera adecuada. Entonces, todas esas situaciones conlleva a que se provoquen estos accidentes, pero si lo harían, vamos a disminuir. Si esta persona que por cansancio se quedó dormida hace turnos rotativos y seguramente pues vamos a tener de que esta persona va a estar muy activa y no va a tener este tipo de problema, ¿no? Entonces, todos estos casos, pues si se lo evita, prácticamente en este caso la empresa o la institución va a tener buenos réditos, el trabajador va a continuar sus labores con mucha eficiencia y no va a demandar de un gasto que significa un accidente, ¿no?
porque si lo vamos a ir describiendo cada accidente, pues vamos a tener en cuenta que aquí se provocan, aparte de los accidentes, se puede provocar un daño incluso irreversible en la salud de estos trabajadores. Entonces, muy importante tener ese tipo de análisis y poder describir de que los accidentes que se presentan dentro de las actividades laborales son costosos. Entonces, tratar de capacitar, tratar de concientizar al trabajador a través de charlas, a través de folletos y de manera diaria, ¿no? Porque a veces se nos pasa por alto, o en su defecto, pues, ver qué tipo de preocupación o factores externos están incidiendo a que exista una inestabilidad de concentración en este trabajador y que pueda provocar un accidente, ¿no? El 90% de los accidentes en el trabajo se deben a las prácticas que realiza una persona de manera insegura. El 10% restante se establece por los alrededores físicos donde se desempeña el trabajador: estructuras, productos, máquinas, condiciones climatológicas, materiales, ropa de trabajo, ventilación, iluminación, entre otros. Miren, qué porcentaje muy alto, ¿no? Una estadística prácticamente muy elocuente, ¿no? Que refleja que el 90% de los accidentes prácticamente depende del trabajador, ¿no? Y el 10% depende ya de la parte material, de que porque la máquina o equipo tuvo un desperfecto y se provocó un accidente, de que el estribo o el material donde está realizándose las actividades a diario, ya por estar obsoleto, ya se dañó y provocó un accidente, por problemas de iluminación, por problemas naturales del sistema que puedan radicar en que se provoque un accidente. Entonces, todos esos casos tenemos un 10%, pero más el 90% está enfocado en el comportamiento, el desenvolvimiento que tenga en este caso el trabajador. Miren que ahí va a influir mucho el factor psicológico, ese factor que la persona debe estar en sus jornadas laborales el 100%, ¿no? Dedicada y proyectada a realizar un trabajo con mucha eficiencia. Entonces, tener muy en cuenta ese porcentaje, ¿no? Bueno, entonces, entre los accidentes tenemos las causas directas. ¿Cuáles son esas causas directas que nos hablan de los accidentes? Los actos inseguros por acciones inmediatas o falta de acción propia de otras personas se consideran causas humanas directas, y a pesar de ser las más comunes, podrían evitarse, prestando atención y haciendo uso de los implementos de seguridad correspondientes. Con respecto a las condiciones inseguras o causas directas del medio ambiente, se determinan por el alrededor físico que contribuye al accidente, es decir, las herramientas, los productos, estructuras de las plantas, máquinas, iluminación, ruido, materiales, estructura de los equipos, ventilación, desorden, falta de limpieza, entre otros. Bueno, como yo le estaba explicando, son las causas directas, son prácticamente causadas por nosotros las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que existe un riesgo, por ejemplo, aquí vemos en el gráfico, ¿no? Esta es una causa directa de un accidente. Si observamos que aquí, trasladando este material por las escaleras, nos va a provocar está provocando puede provocar un accidente ya directo, entonces lo podemos evitar. ¿Cómo podemos hacer? Tratar de desplazar esto de otra manera, ¿no? De pronto con sogas, en la cual pues se pueda desplazar de arriba hacia abajo y no estar subiendo y bajando escaleras, ¿no? Que puede provocar accidentes. Por ejemplo, aquí observamos que esta persona está trasladando, ¿sí? Cajas pesadas, ¿sí? De un lugar a otro, pudiéndolo hacer de una manera más segura. ¿Cuál es la manera más segura? Bueno, hay otros tipos de vehículos de transporte que pueda trasladarlo y evitar
que la persona realice una sobrecarga provocando un accidente. Miren aquí la caja que prácticamente está siendo desplazada por un movimiento inseguro o por la posición mismo que haya adoptado esta caja, entonces puede provocar un accidente. Entonces, eso son movimientos inseguros. La persona cuando no está concentrada, mire, persona que prácticamente está distraída, esta persona distraída bajando unas escaleras, claro, cortos pasos, pero se puede caer, ¿no? Por la distracción. Entonces son distracciones directas. Las causas directas de los accidentes son aquellas provocadas por la misma persona. Aquella persona que no está 100% concentrada en sus actividades, o aquella persona que aún sabiendo que puede ocurrir un riesgo dentro de los movimientos que va a hacer o de las actividades, lo realiza. Entonces, evitar eso y estar 100% concentrado ayuda a que las causas directas pues se puedan prevenir. Aquí tenemos algunos actos inseguros y condiciones peligrosas de las causas inmediatas o directas. Por ejemplo, tenemos los actos inseguros serían operar equipos sin autorización. Sí, esto de operar equipos sin autorización demanda a que a veces hay personas que no tienen esa capacidad, ¿sí?, de poder utilizar un equipo o una herramienta, ¿no? Entonces, cuando no tiene esa capacidad, tiende a tener un acto inseguro, ese acto inseguro a que pueda ocurrir un accidente. Entonces, este es uno de los puntos que estamos tratando de verificar para que esas personas, sí, evite la utilización de equipos o herramientas sin autorización. Claro que cuando recibe la autorización estamos hablando de que la persona que autoriza, en este caso, es el responsable por las acciones que pueda suceder en esa actividad que va a realizar ese trabajador. No señalar o advertir, ¿no? Este es otro acto inseguro que, por decirte, vamos a poner ejemplos, ¿no? El montacarguista está realizando alguna actividad de desplazamiento de objetos, de cargas, sí, de un lugar a otro. Bueno, sabemos que por situaciones laborales, de trabajo, hay más trabajadores que se dedican a otro tipo de actividad y que de pronto pueden estar haciendo uso también de ese espacio. Entonces, si hay una señalización, si puede advertir a través de esa señalización, sería bueno, ¿no? Pero hay personas que incluso ustedes pueden observar que cuando se hace un trabajo en las carreteras, se debe aplicar una señalización porque a veces vehículos que de pronto pasan por esa área, pues al no observar ninguna advertencia, pues puede provocar un accidente, ¿no? E incluso se ha provocado así accidentes muy graves en los cuales pues se puede producir hasta la muerte. Operar el fallo en asegurar adecuadamente. Sí, el fallo en asegurar adecuadamente se trata de que cuando hay una acción, cuando hay una actividad, sí, hay que tratarlas de hacer de manera efectiva, no titubear, si nosotros aplicamos o sugerimos a un trabajador, a un grupo de trabajadores que haga cierta actividad y no es el personal adecuado, entonces ahí estamos cometiendo algún error, ¿no? Entonces hay que hacer que esto se lo haga de manera adecuada y estar seguro de ese grupo de personas que tenga la capacidad suficiente para que pues, lo puedan realizar. Operar a velocidad inadecuada. Esta operación a velocidad inadecuada, asimismo, vamos a poner el ejemplo, puede ser que no sea el montacarguista, puede ser algún carro que transporte materiales dentro de la empresa o de afuera hacia adentro, entonces la velocidad debe ser como un mínimo, ¿no? Mínimo de 20 kilómetros por hora para que evite
que algún trabajador que esté pasando por esa zona, pues se le provoque un accidente, ¿no? Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Bueno, los dispositivos de seguridad tienen que tener, son dispositivos, como su nombre lo dice, de seguridad, en la cual pues las personas deben saberlo utilizar, las que los utilizan, porque de lo contrario, pues bueno, se puede volver un acto inseguro, ya que hay personas que se dirigen, que relacionan estos dispositivos y que ellos tratan de manejarse a través de lo mismo, ¿no? Usar equipos defectuosos, no se deben en los equipos, bueno, los equipos de EPP o los equipos o herramientas defectuosas, no utilizarlas porque, bueno, son actos inseguros, eso ya lo sabemos. Incluso hay actividades que se cumplen a diario, donde a veces ya los equipos, por ya su tiempo de utilización, comienzan a tener desperfectos. El uso de manera incorrecta de los equipos también, pues ya lo hemos hablado, que deben ser personas netamente capacitadas para que puedan utilizar, ya que aquellas personas que no están capacitadas seguramente lo van a hacer de una manera incorrecta. Emplear de forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal indicado, también ya lo repetimos. Instalar carga de manera incorrecta. Correcto, esa carga a veces que es desplazada de un lugar a otro debe estar segura, porque el desplazamiento, el traslado de un lugar a otro puede provocar pues alguna caída de algún objeto que puede ser peligroso, ¿no? Almacenar de manera incorrecta también, claro, una vez que se lleve la carga a las áreas, a la bodega o al área donde reposa en la misma, se lo debe ubicar de una manera segura y correcta para evitar de que en el momento que se quiera desplazar esa carga, pues se provoque algún accidente. Levantar objetos de forma incorrecta, también sabemos que son posturas ergonómicas en las cuales pues se puede levantar objetos de manera incorrecta, va a provocar, a más de provocar accidentes, va a provocar enfermedades a largo plazo que van a perjudicar la salud de los trabajadores. Bueno, adoptar una posición inadecuada para hacer el trabajo viene de la mano con lo que es la manera incorrecta de levantar objetos. Realizar el mantenimiento de los equipos mientras se encuentran en marcha, correcto, eso se lo hace periódicamente el área de mantenimiento, donde la responsabilidad de ellos está en mantener mantener esos equipos funcionando de una manera correcta, que no en el futuro no se pueda provocar algún accidente, ¿no? Entonces aquí las condiciones peligrosas que van de la mano a los actos inseguros, protección y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados o insuficientes, herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, sistemas de advertencias insuficientes, peligro de exposición o incendio, orden y limpieza deficientes en el lugar del trabajo, lo que habíamos hablado, condiciones ambientales peligrosas como por ejemplo los gases, polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores, exposiciones a ruidos, exposiciones a radiaciones, exposiciones a temperaturas altas o bajas, iluminación excesiva o deficiencia y ventilación insuficiente. Todas estas, si observamos, son condiciones peligrosas, a la cual pues cada uno bueno, hay más condiciones peligrosas y también hay más actos inseguros. Seguramente nosotros al hacer un análisis, un recorrido de una actividad laboral que pueda estar desempeñando cualquier empresa, no podemos sumar más actos inseguros y más condiciones peligrosas, ¿no? Eso ya depende siempre digo, de la actividad que se realice dentro de la empresa. ¿Tienes alguna pregunta, Anita? No, profe. Sí, me quedó claro cuáles son las indirectas y las directas. Ya, correcto.
Vamos a las causas indirectas. Sí. Sabemos que las causas directas son prácticamente provocadas por la parte humana, por la persona, ¿no es cierto? Entonces, las causas indirectas, ¿cuáles serían? Las causas indirectas son prácticamente factores externos. Son otros factores que ya no dependen de la persona, dependen de la parte externa, es decir, de la parte material, puede depender de la parte natural incluso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la gráfica, tenemos el ruido, que sabemos que es un riesgo y que puede ser una causa indirecta de un accidente. La falta de iluminación puede ser la causa de un accidente. Por ejemplo, en el ruido, vamos a poner un ejemplo. Si existe demasiado ruido dentro del área, seguramente no vamos a escuchar si algo a nosotros nos puede estar afectando. Por ejemplo, puede que en ese momento tengamos advertencia de que algo está sucediendo o algo va a suceder, pero por situaciones del ruido nosotros no captamos ese mensaje. Entonces se puede provocar un accidente de manera indirecta. La iluminación. La falta de iluminación hace que nosotros las personas laboremos de pronto con actividades muy forzadas o con actividades donde utilicemos materiales cortopunzantes y podamos ser objeto a que por esta falta de iluminación provoquemos un accidente, ¿no? Son causas indirectas. Las temperaturas extremas pueden provocar accidentes, como por ejemplo, en las temperaturas extremas se ha demostrado de que existen los incendios forestales, donde son prácticamente accidentes indirectos que se provocan y que son de mucha gravedad, ¿no? Eso hay que cuidar mucho. La vibración es otra causa indirecta, ¿no? Sabemos que estos aparatos de vibración que utiliza el trabajador puede provocar un accidente indirecto. ¿Qué tipo de accidente puede provocar? Bueno, puede provocar que la no utilización de manera adecuada de estos equipos, pues, pueda dañar la salud de la persona, ¿no? Las radiaciones también son accidentes indirectos. ¿Qué te provoca la radiación en el organismo? Eh, Indirectamente te puede estar provocando accidentes como quemaduras, te puede provocar accidentes como una radiación directa a la vista si no utilizas el equipo de protección. Te puede provocar daños a nivel del tejido celular. Entonces son realidades que se observan y que se viven a diario, ¿no? De estas podemos citar muchas más causas indirectas que son provocadas en este caso de manera indirecta también por el sector humano y que también pueden estar presentes dentro de las diferentes áreas. El factor personal inseguro a las causas humanas indirectas son las condiciones mentales, emocionales o físicas que contribuyen a que el trabajador trabaje de una manera insegura. Gran parte de estos factores forman parte interna de la persona, ya sea por apego a ellas o de manera hereditaria o condicionada por un largo periodo de tiempo. Las condiciones climatológicas o causas indirectas del medio ambiente se refiere a las condiciones ambientales y meteorológicas de la naturaleza en la que la persona está obligada a trabajar. Por ejemplo, el calor, la lluvia, el sol muy potente, tormentas, oscuridad, vientos con proyecciones de partículas de polvo y otras. Bueno, en este caso podemos citar a los agricultores directamente, ¿no? Son personas prácticamente que ustedes la observan con lluvia, con trueno, con lo que sea, con el sol, ellos siguen laborando. Entonces, son causas bajo las condiciones climatológicas a las cuales, causas indirectas que está afectando, ¿sí?, de manera singular a la salud de los trabajadores en este caso. Aquí tenemos las causas de los accidentes bajo la teoría del dominio de Henrich.
Sí, tenemos las causas directas. Bueno, sostiene que los actos inseguros, como por ejemplo los actos inseguros, la violación de una norma, es decir, cuando eh, hay trabajadores que por ave motivo no alteran la normativa interna o las normativas ya que están establecidas dentro de la institución. Un acto inseguro como por ejemplo aquí podemos citar la no utilización de manera adecuada del equipo de protección personal. Entonces ahí el trabajador prácticamente está violando esa norma a la cual está establecido de que deben utilizar el equipo de protección, ¿no? Las condiciones inseguras son situaciones potencialmente peligrosas. Todas las condiciones inseguras tienen ese tipo de potencialidad cuando se trata de no realizar un trabajo seguro. Las causas indirectas, tenemos factores sociales. Entre los factores sociales, ¿cuáles se dan? El factor psicosocial que emite a que exista una complicación externa. Antes les citaba, como por ejemplo aquellos problemas familiares o personales que a veces todos nosotros los trabajadores y como seres humanos también lo llevamos al trabajo, ¿no es cierto? Y eso es automáticamente una falta de concentración en las actividades que nosotros realizamos. Eso es un factor social. Otro factor social puede ser la alteración socioeconómica que a muchos nos afecta. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un estado económico muy deficiente, seguramente nosotros no nos vamos a dedicar eficientemente a un trabajo, ¿no? Estamos pensando de que se nos viene una deuda o que tenemos una deuda o que necesitamos dinero para adquirir ciertas cosas de utilidad para nuestra familia, para nuestro hogar, para nosotros mismos, entonces, o para una enfermedad. Son situaciones que se dan y que son muy apremiantes en el caso cuando se desarrolla una actividad, ¿no? Estamos con ese pensamiento, estamos trabajando, estamos accediendo a nuestra responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo, pero estamos pensando, ¿no? Pensando dedicado la mente a otro lado, ¿no? Es como cuando yo les digo a los estudiantes, ¿no? Estudiantes que reciben clases, pero automáticamente a veces como que se van del aula de clase, ¿no? La mente está destinada en otro lado, de pronto porque hubo algún inconveniente con su novio, con su novia, o con sus padres, con sus hermanos, situaciones que se pueden dar y que también como seres humanos las recibimos, las acatamos, pero que son prácticamente factores sociales que están incidiendo en nuestra personalidad, ¿no? Los factores ambientales como las lluvias, como el sol, como el sistema de radiaciones que se pueden dar de manera natural y que también van a alterar esta situación. Los factores personales, ya lo hablamos, que están incluidos entre los factores psicosociales o psicopersonales, que son los mismos, ¿no? Y vamos a ver las causas básicas. Sí, en las causas básicas, bueno, en las causas básicas vamos a tener una relación entre la causa directa y la causa indirecta. Entonces, la básica tiene de los dos factores, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en las causas básicas. Como por ejemplo, tenemos los factores personales y los factores del trabajo, obviamente del medio ambiente laboral. Por ejemplo, los factores personales, consideradas como una causa básica, es la capacidad inadecuada, esa capacidad que debe tener todo trabajador para poder, por perfil, desempeñar sus funciones, ¿no? Entre ellas tenemos la física y la fisiológica. La parte física, que, bueno, les voy a poner un ejemplo claro, en la parte física y fisiológica. Aquellas personas que de pronto, bueno, yo no voy a poner a trabajar en el desplazamiento de la bodega a mujeres, ¿no es cierto?, que me desplacen esas cajas de un lugar a otro. Tengo que poner, en este caso, al sexo masculino, que ya por generación y por todo, pues,
demanda de un poquito más de esfuerzo y de fuerza para que pueda realizar este tipo de trabajo. Y asimismo, el tipo de personas que desarrolla este tipo de labor hace que en un momento dado, pues, ellos puedan realizar este tipo de actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo poner a trabajadores que no demanden de una habilidad y destreza, sí, que no demanden de una habilidad y destreza para que puedan realizar este trabajo, ¿no? Porque va a mermar la funcionalidad y también va a mermar la actividad de esta labor. Otra de las capacidades inadecuadas es la mental y psicológica, ¿no? Hablamos también de que la parte mental es muy importante, la concentración que debe tener toda persona para poder realizar una función adecuada está dada en la actividad que ellos hagan, pero tienen que tratar de estar 100% concentrados en su mentalidad, ¿no? Porque hemos observado que hay algunos trabajadores que tienen diferentes tipos de comportamiento, ¿no? A veces nosotros no nos entramos un poquito a ese tipo de comportamiento que tiene esa persona, porque, bueno, a veces el empleador lo que quiere es que suba la matriz productiva económica de la empresa, pero no se interesan por el bienestar de ese trabajador, qué le está pasando, que de pronto si tiene algún problema personal. Entonces, cuando el empleador influye en eso, pues el trabajador se va a sentir seguro, se va a sentir protegido y es uno de los trabajadores que va a tener ese tipo de, este, de este, eh, va a tener ese tipo de saber poder trabajar con una mayor eficiencia, ¿no? La falta de conocimientos es la capacidad, es relacionado directamente con la capacidad, ¿no? Yo no puedo poner a un trabajador que me vaya a realizar una actividad donde no tenga conocimiento alguno. Entonces, yo estoy prácticamente ahí tratando de que ese trabajador me haga algo que no tiene su capacidad. Yo estoy fallando, ¿no es cierto? La falta de habilidad también hay que tener conocimiento exacto de que por experiencia y por el currículo que pueda tener este trabajador, de que pueda desarrollar con mucha habilidad y calidad un trabajo. La tensión, el estrés también provoca complicaciones dentro de las actividades personales en todo trabajador. Sabemos que una persona estresada no te va a rendir el 100% en sus actividades. Es una persona que está como sobrecargada. Habría que hacer un análisis para ver cuál es el origen del estrés que está provocando a que esta persona se limite mucho por este tipo de situación a desarrollar sus actividades diarias. La motivación inadecuada, pues bueno, hay de parte del jefe, en este caso puede ser el empleador o puede ser el jefe inmediato del área que le pueda dar alguna motivación a los trabajadores y que ellos hagan uso de esa motivación como para poder salir adelante. Eso es en cuanto a los factores personales. Les repito, hay muchos más factores personales que podamos citar y que pueden entrar tranquilamente como causas básicas. Los factores de trabajo en el medio ambiente laboral. Tenemos el liderazgo y supervisión suficiente. Tiene que siempre haber, como hemos dicho, un liderazgo de aquella persona que tiene que tratar de que el trabajador tenga las herramientas de trabajo, que el trabajador sea incentivado, que el trabajador cumpla con sus deberes y derechos dentro y fuera de la empresa. Una ingeniería inadecuada va a provocar también puede provocar un accidente, ¿sí? En el cual pues la falta de direccionamiento del técnico o de la persona que está a cargo de desarrollo laboral puede provocar un accidente básico, ¿no?
Las adquisiciones incorrectas, bueno, estamos hablando ya de las adquisiciones de equipos o herramientas, ¿sí? O algún material que no sea el adecuado, pues seguramente puede provocar un accidente, ¿no? Si podemos citar algunos. Por ejemplo, la parte del montacarguista que hemos tomado como una referencia, como ejemplo, si no es un montecarga eficiente, adecuado para realizar las actividades que se cumplen dentro de esa empresa, pues seguramente va a provocar un accidente. El mantenimiento siempre debe estar ahí en la mayoría de las empresas. Yo creo que es una de las áreas que siempre está presente y que, bueno, lo único que habría que ver es que se dediquen a ese tipo de mantenimiento y que lo hagan de manera periódica. No se puede dar el lujo de que una empresa pues realice mantenimientos anuales o cada 2 años, o cada 3 años, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a las condiciones, como se presenten, a la caducidad también de los equipos o herramientas adquiridas, se puede dar el uso de estos mantenimientos para que el trabajador tenga una seguridad en sus labores. Herramientas, equipos y materiales inadecuados, bueno, eso sí viene directamente con las adquisiciones incorrectas, donde ya hablamos que cuando no son los equipos adecuados, pues seguramente puede haber alguna interrelación en estos accidentes a que se provoquen de manera directa, ¿no? Las normas de trabajo deficientes, todas las empresas, instituciones tienen que tener sus políticas, sus normativas, y cuando no existe una política normativa dentro de la misma, pues seguramente hay condiciones inseguras de trabajo. Sabemos que los riesgos se presentan a cada momento y cuando existen riesgos dentro de estas empresas e instituciones, sabemos también que estos riesgos están latentes cuando no hay un equipamiento o equipos adecuados que pueda rendir a cabalidad todas sus actividades. Las normas de trabajo, bueno, las normas también, ya hablamos de las normas, el uso y desgaste. Cuando se trata de la parte, hablamos aquí de dos partes, ¿no? Cuando se trata de la parte humana, sí, ese uso y desgaste te provoca muchas consecuencias. Por ejemplo, si un trabajador se dedica más de las horas normales, seguramente es un trabajador, perdón, que va a estar sobrecargado de trabajo, se va a estresar rápidamente y bueno, se va a fundir. Y asimismo las máquinas, cuando tú lo utilizas las máquinas de manera muy frecuente, muy seguida, y no le das el mantenimiento adecuado o el reposo, el descanso adecuado, seguramente también va a haber un desgaste, ¿no? El abuso y mal uso, cuando hay mucho espacio por, por realizar estas labores de manera muy exacta, seguramente también vas a tener muchas complicaciones y también las herramientas, cuando se las utiliza demasiado tiempo, pues también van a tener reacciones en las cuales pues, se pueden dañar, ¿no? Sabemos que también tenemos que tomar en cuenta que hay herramientas dedicadas para ciertos tipos de trabajo, ¿sí? No utilizarlas para todo tipo de trabajo porque eso también puede provocar un accidente. Bueno, yo creo que aquí terminamos, Anita, estas clases. No sé si tienes alguna pregunta que pueda ayudar. No, profe. Está muy claro, lo explico muy bien. Entonces, esta ha sido la clase de hoy, de acuerdo al análisis y el estudio del sílabo. El último tema. Bueno, sí te voy a pedir que te dediques un poco, ya te voy a enviar otro trabajo asincrónico para analizarlo la próxima semana y te voy a solicitar un estudio de caso para la próxima semana, de acuerdo a estos accidentes. Te voy a pedir que revises el caso práctico para el día de mañana, leerlo y tratar de observar cuáles fueron los errores que de pronto cometiste en el mismo y
direccionarte cómo va a ser tomada la evaluación. Sí, profe, pero mañana son 3 casos prácticos. No, mañana el caso práctico número 3, porque el 2 ya lo reviso. En el mismo formato están los otros 2 casos. Sí, sí, perdón, sí, son 3 casos. Eso que yo estaba viendo, porque yo sí, más de los días pasan a lo virtual, porque también tengo que estar viendo las otras materias y viendo más tareas de las otras materias. Entonces, que sí, anoche me di cuenta de las 2 tareas que usted me había colgado y me di cuenta de que en una había 3 casos prácticos para mañana. Todos 3 los vamos a revisar mañana. Sí, sí, ya mañana ya dejamos revisados los 3 casos. Ya. Y ya le explico cómo va a ser la secuencia para tomar la evaluación práctica. Déjeme Ya, ya, ponerme ahí la pantalla. Ya, a ver, Anita. Quiero ver en la pantalla porque encienda la pantalla para dejar la clase. profe. Encienda la pantalla para dejar la clase grabada. Ya, ya. Ya, que estaba despeinada. Bueno, esta clase queda grabada. Ya, profe.